Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que los va a dejar con la boca abierta, un hallazgo inesperado que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel y que podría cambiarlo todo. Hace apenas unas horas, los medios turcos comenzaron a difundir un rumor que rápidamente se convirtió en noticia. Alguien encontró una carta escrita por Kerem Bürsin a Hande Erçel, pero que nunca llegó a enviar. Según las fuentes, la carta fue descubierta entre unos papeles antiguos que pertenecían a un amigo cercano del actor. En ella, Kerem habría plasmado sentimientos profundos, palabras que hasta ahora nadie conocía y que muestran un lado mucho más vulnerable de él. Testigos cercanos afirman que la carta estaba fechada hace más de un año, justo después de que la pareja decidiera tomar caminos separados. En esas líneas, Kerem habría escrito frases como: Hande, sé que las cosas no terminaron como esperábamos, pero cada día que pasa me doy cuenta de que aún formas parte de mi historia. Estas palabras, simples pero cargadas de emoción, dejan claro que el actor no había cerrado completamente ese capítulo. Lo más impactante es que en otro fragmento Kerem confesaba: no sé si algún día leerás esto, pero necesito decirlo, me haces falta, más de lo que imaginé. Esta confesión ha generado una ola de comentarios entre los fans, muchos de ellos asegurando que siempre supieron que el sentimiento entre ambos seguía vivo. Al parecer, la carta nunca fue entregada porque Kerem temía reabrir heridas o enfrentar un rechazo. Un amigo cercano reveló en exclusiva: Kerem llevaba esa carta en su mochila durante semanas, pero nunca se atrevió a dársela. Decía que no era el momento. Este detalle ha conmovido a muchas seguidoras, quienes sienten que detrás del actor exitoso hay un hombre que también lucha con sus emociones. Por su parte, Hande no ha hecho declaraciones oficiales, pero una persona de su círculo íntimo comentó: ella quedó muy sorprendida al enterarse. No sabía que Kerem había escrito algo así. Cree que es un gesto bonito, pero también doloroso porque remueve sentimientos. Esta reacción ha encendido aún más el interés del público, que se pregunta si esta revelación podría ser el inicio de una reconciliación. En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Frases como Kerem y Hande siempre, o ese amor no ha terminado se han vuelto tendencia. Muchos fans han empezado a compartir videos y fotos antiguas de la pareja, recordando sus momentos más felices juntos. Algunos incluso han etiquetado a los actores en publicaciones pidiéndoles que se den otra oportunidad. En medio de todo este revuelo, una reportera logró acercarse a Kerem a la salida de un evento y le preguntó directamente por la carta. Su respuesta, breve pero significativa, fue: hay cosas que uno escribe para sí mismo, no para que el mundo las vea. Sin embargo, su mirada y tono dejaron entrever que el contenido de la carta aún significa mucho para él. Tras esas palabras, el silencio de Kerem solo alimentó las especulaciones. Las cámaras captaron cómo, mientras se alejaba, parecía sumido en sus pensamientos, con una leve sonrisa melancólica que contrastaba con el bullicio de los fans que gritaban su nombre. Ese gesto, aunque breve, fue suficiente para que muchos interpretaran que todavía hay una historia inconclusa entre él y Hande. A lo largo del día, varios programas de televisión y portales de espectáculos comenzaron a analizar la carta palabra por palabra. Expertos en lenguaje corporal, entrevistados en vivo, señalaron que la elección de frases como formas parte de mi historia y me haces falta no eran casualidad. Según ellos, estas expresiones denotan un vínculo emocional profundo que no ha sido completamente resuelto y que tal vez podría reavivarse en cualquier momento. Mientras tanto, en redes sociales, las comunidades de fans turcos e internacionales unieron fuerzas para hacer tendencia mundial el hashtag #carta de Kerem. En cuestión de horas, miles de usuarios publicaron teorías, algunos asegurando que la filtración de la carta podría haber sido estratégica, mientras que otros defendían que todo fue una coincidencia y que, en realidad, el descubrimiento fue genuino y espontáneo. Un dato curioso que salió a la luz provino de un periodista veterano que ha seguido de cerca la carrera de Kerem. Según él, el actor tiene la costumbre de escribir cartas y guardarlas sin enviarlas, como una especie de catarsis personal. Es su manera de liberar emociones sin poner en riesgo sus relaciones o su imagen pública, afirmó. Esto hizo que algunos fans interpretaran que, aunque la carta estaba dirigida a Hande, su verdadero propósito era ayudarlo a sanar. Por otro lado, el entorno de Hande se mantuvo prudente.
Aunque algunos amigos cercanos comentaron que ella estaba conmovida, también se dijo que la actriz teme que todo este revuelo mediático la presione a tomar decisiones apresuradas. Una fuente anónima declaró, Ande es muy reservada con su vida privada. No quiere que la prensa dicte el rumbo de sus sentimientos. Si algo pasa, será porque ella lo decide, no porque el público lo pida. No obstante, la historia dio un giro inesperado cuando, esa misma noche, Ande publicó en sus redes una fotografía antigua, un atardecer en la playa, sin pie de foto. Aunque no mencionó nombres, los fans más observadores recordaron que esa misma imagen se había tomado durante un viaje que hizo con Kerem hace 2 años. El gesto fue interpretado como una señal velada, una especie de guiño nostálgico hacia el pasado compartido. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos aseguraban que se trataba de un simple recuerdo, mientras que otros afirmaban que era un mensaje directo para Kerem, tal vez una invitación a retomar el diálogo. Los programas de entretenimiento del día siguiente dedicaron largos segmentos a debatir este movimiento, incluso comparando el color del cielo en la foto con el de otras imágenes de aquel viaje. Mientras tanto, el círculo de amistades que ambos comparten se vio envuelto en preguntas incómodas. Un actor colega de Kerem, entrevistado a la salida de un set, intentó esquivar las preguntas, pero terminó diciendo, lo único que diré es que la historia entre ellos no ha terminado. A veces, el tiempo no borra ciertas conexiones. En paralelo, algunos medios comenzaron a investigar cómo fue que la carta llegó a manos de la prensa. La versión más repetida es que el amigo que la conservaba la olvidó dentro de una carpeta de documentos que luego fueron revisados por un asistente, quien, al reconocer la letra de Kerem, se la mostró a otra persona, y así. En una cadena de confidencias, la historia terminó filtrándose. Sin embargo, otros sospechan que la carta pudo haberse hecho pública de forma intencional, como parte de una estrategia de promoción de algún proyecto conjunto que ambos podrían anunciar en el futuro. En medio de la especulación, los fans más creativos comenzaron a escribir sus propias versiones de la carta, imaginando qué más podría haber dicho Kerem en esas páginas. Algunas de esas recreaciones se viralizaron, convirtiéndose en verdaderas piezas de ficción romántica que circulaban por Twitter, Instagram y TikTok. Finalmente, el representante de Kerem emitió un breve comunicado, Kerem Bürsin no hará más comentarios sobre asuntos personales. Agradece el interés y el cariño de sus seguidores, pero pide respeto por su privacidad. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, el comunicado dejó a todos con más preguntas que respuestas. La historia, lejos de apagarse, parece crecer cada día, y lo que comenzó como un simple rumor se ha convertido en un fenómeno mediático que nadie puede ignorar. Tal vez, en el fondo, lo que más fascina al público no es solo la posible reconciliación de dos figuras queridas, sino la idea universal de un amor que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue vivo en algún rincón del corazón. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Debería Kerem habérsela entregado? ¿Creen que esta revelación podría acercarlos de nuevo? Me encantaría leer sus opiniones. No olviden suscribirse al canal, dejar su like y contarme en los comentarios qué les pareció esta historia. Nos vemos en el próximo video con más noticias que nos hacen soñar, llorar y, sobre todo, sentir.